Bueno, para hablarnos de todo esto, no solamente del perfil, diría yo, sino de todo el proceso, le quiero agradecer a Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa. Muchas gracias, Edna, es un gusto en verdad que estés con nosotros. El gusto es mío. Buenos días. Lo seguimos, bueno, no, sé que se levantan temprano, pero lo que pasa es que si viven lejos de aquí, digo yo, ¡ay, qué amables son! No, es un gusto. Eduardo Bofar, que es director de Transparencia, es un gusto, Eduardo. Es un gusto Gracias. estar contigo, Javier. A ver, tenemos de aquí a las 8:27. A ver, en 20 minutos, ¿qué decimos de esto? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Y qué piensan de que se echa a andar a partir de hoy? Con 29 que eran 31, ¿no? Y ahora, Eran 32. 32 y ya bajaron a 3. Yo sabía de dos. ¿De dos? No sé quién es el tercero. Sabía que se había bajado Jimena Puente ¿Sí? y se había bajado Miguel Sarre. Ah, mira. Miguel Sarre haciendo todo un argumento Sí. de por qué creía que el diseño no era lo suficientemente robusto, entonces Para- consideraba que no ameritaba A ver. que participara en este proceso. ¿Qué decimos? Tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos ya el Consejo Ciudadano, que no tiene ni dónde operar, decía ya que empezar, pero digamos, a ver, ya echado a andar, ¿qué debemos de pensar los ciudadanos? ¿Qué debemos de reflexionar los ciudadanos? Bueno, yo el tema que me gustaría poner en la mesa es que en los siguientes días se va a elegir un fiscal anticorrupción, pero que caeríamos en un error si pensamos que podemos cerrar el expediente, que tenemos la institución que necesitamos. Yo creo que nos hemos percatado de que el diseño de la Fiscalía y de la propia Fiscalía General de la República tiene que ser fortalecido para que este fiscal no nazca sin potencia, no llegue al puesto sin potencia, sin los instrumentos, sin el ámbito de autonomía que necesita para hacer una diferencia, Javier. Entonces, creo que no debemos olvidar este aspecto sustantivo de que quizá debamos de reabrir la discusión, inclusive a nivel constitucional, para realmente fortalecer la Fiscalía General y dentro de la Fiscalía General a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, no irnos con la finta. Sí, de plano. Antes de decidir quién es el fiscal. Mira, yo creo que ya está el proceso abierto. Yo creo que ha sido muy cuestionado el Senado por haber postergado en distintos momentos la designación del fiscal anticorrupción. Sabemos que va a ser un fiscal de tránsito y creo que en este periodo debemos aprovechar para hacer los cambios necesarios. Sería un error pensar que con este nombramiento cerramos el expediente y que tenemos, como lo mencionaba, lo que necesitamos. Eso sería un grave error. Entonces, yo creo que el procedimiento debe transcurrir según se está planteado, pero sí tener en la agenda que la Fiscalía Anticorrupción está muy débil y que no cuenta con los instrumentos para ser eficaz en su trabajo. Y el brazo punitivo del sistema es importante, Javier, muy importante. Si no generamos desde ahí una amenaza creíble de sanción penal a quien incurra en un delito relacionado con actos de corrupción, entonces creo que estaremos generando un sistema débil de entrada. A ver, ¿cómo la ves, Eduardo? Yo coincido en muchas ocasiones con Edna, en esta también. Creo que hay que decir muy claramente que estamos hablando de 3 fiscalías y no de una fiscalía. Sí, porque creo que no lo hemos explicado con claridad. Cierto. Hay una fiscalía de transición, que es una fiscalía especializada en corrupción, de transición, vamos a llamarla la fiscalía de ¿Que transición. debe de durar cuánto, Eduardo? Dura hasta el 30 de noviembre de 2018. Es decir, acaba con esta administración y esa es la que se va a nombrar en las próximas semanas si el proceso del Senado concluye con éxito. Fiscalía 1. Fiscalía 2, la Fiscalía Anticorrupción que queremos a partir del 1 de diciembre de 2018 Claro. o antes, si es que cambiamos la ley para que esto ocurra antes. Esa es la Fiscalía a la que nos comprometimos cuando se cerró el Sistema Nacional Anticorrupción, a diseñar esa con calma, sin los apremios, ¿no?, de los procesos legislativos. Fiscalía 2. Y Fiscalía 3, yo creo que es la madre de todas las fiscalías, que es la Fiscalía General de la República, cuyo diseño, si no queda bien, nos va a meter en problemas, como bien lo señalas, Edna, no solo en anticorrupción, sino en derechos humanos, en asuntos vinculados con materia electoral y en muchos otros temas de la política criminal que defina el país. Entonces, creo que lo que tenemos que tener muy claro es que en los próximos meses vamos a discutir 3 fiscalías: la de anticorrupción de transición, la de anticorrupción
de Ya, veras. ¿qué debe durar? ¿6, 8 años? ¿Cuánto dura? En este momento claro. duraría tanto como Sí. la Fiscalía General, pero esa es una de las discusiones a dar, si debe ser independiente de esta, cómo se debe coordinar. Y la tercera es la Fiscalía General de la República, que todavía creo que no está resuelto el tema y como lo plantea Edna, son las 3 grandes discusiones. Ahora me concentro muy rápido en la primera, la de transición. ¿Qué esperamos que haga el Senado de la República? Bueno, primero que de esta lista de 29 candidatos identifique un subconjunto, se habla de 7, de 5, no menos de 5, que le presenta a la Junta de Coordinación Política y la Junta de Coordinación Política será la que definirá quién es el fiscal. Esto importa porque es un proceso muy diferente, por ejemplo, al del Comité de Participación Ciudadana. Edna le tocó participar del grupo de 9 mexicanas y mexicanos que seleccionaron de forma independiente al Senado a los integrantes del Comité de Participación. Aquí va a ser una decisión política de la Junta de Coordinación Política sobre la base de una selección técnica, ¿no? Que es la que inicia el día de hoy, pero es un proceso completamente diferente. No, pues es que ahí está la clave, ¿no? No, yo creo, Javier, que sí este nombramiento va a mandar una señal muy clara. Va a ser un fiscal que a lo mejor no tenga mucho poder, va a durar poquito, va a ser de transición, pero sí va a mandar una señal. Si hay una designación pues que no sea lo suficientemente transparente, que no convenza, si es de un cuate o de una cuota, y sí va a mandar una señal terrible respecto a la perspectiva del sistema, de su potencial, de si realmente esto va a ser una diferencia, porque debo decirles que hay pues algo de escepticismo de si esto va a funcionar, Javier. Yo me he topado con grupos de mexicanos de distintos orígenes que me pues, cuestionan si esta vez va en serio, si este sistema realmente va a poder pues, abordar y combatir una problemática tan compleja. Y creo que hemos estado recibiendo señales de que hay resistencias, de que realmente no hay un compromiso genuino de combate a la corrupción y de fortalecimiento institucional si se quieren capturar las posiciones clave. ¿De dónde de manera muy palpable, tú que has estado en ese proceso, que llevan años, no meses, años en esto, encuentran las reticencias? Es decir, ¿cuáles serán esos actores de la sociedad que frenan este proceso y que lo llevan a un escepticismo? Pues yo creo que todos los que se benefician del statu quo, de un statu quo donde es posible abusar del poder sin consecuencias, Javier. Y estoy hablando de actores en el ámbito público, político, y también privado. Y yo creo que sí es una combinación de intereses tan imbrincados, ¿no?, que es difícil desmontarlo. Y la apuesta que hemos hecho, quienes hemos estado proponiendo la reforma anticorrupción, es que fortaleciendo las instituciones del Estado mexicano, vamos a construir los contrapesos y los mecanismos de control lo suficientemente fuertes para poder ir desmantelando esta red de intereses imbrincados, entrelazados, que hacen muy difícil que este país cambie y se mueva. Muy difícil. A ver, Eduardo, hay un asunto que en ocasiones he tenido oportunidad de discutir con ustedes. A ver, los seres humanos químicamente puros, ¿no? ¿A quién queremos? Cuando hablamos incluso de creo que tuvimos la discusión sobre los consejeros del INE, ¿no? A ver, ¿quién es virgen? Pues nadie, ¿no? Por eso queremos instituciones, ¿no? Claro, porque sabemos, exactamente. justo porque sabemos que las personas nos equivocamos, tenemos intereses que pueden entrar en conflicto, tenemos a veces que decidir con base en criterio y reinterpretando la ley, por eso quieres instituciones bien diseñadas. Como decía James Madison, si los hombres fuéramos ángeles, no necesitaríamos gobierno. Si el gobierno estuviera compuesto por ángeles, no se necesitarían contrapesos. Sí. Entonces, como no lo somos, necesitamos vigilancia, contrapesos, control. Institucional. Perdón que te No, sí, pues es que de nuevo coincidimos. Justo creo que ese es el tema, ¿no? Por eso estamos buscando un arreglo institucional que funcione bien, que no se concentre el poder en ningún lado. Creo que eso es muy importante, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, y tampoco lo decimos. Sí. Nadie tiene todo el poder. Sí. Eso es un reto para quienes participan del sistema, porque no estaban acostumbrados a operar de esa manera. Estábamos acostumbrados a operar en silos, en monopolios,
tú no te metes aquí, yo no me meto acá, yo no toco tu ámbito de influencia, tú no toques el mío, y ahora se van a tener que encontrar. Y la otra, yo creo que lo hice muy bien Edna, en la parte de castigo y de investigación, cuando uno decide, como hemos decidido en México, que el sistema va a ir a perseguir redes de corrupción, las redes llegan a muchos lados. Tú crees que estás hablando de Quintana Roo, pero luego terminas hablando de San Lázaro, ¿no? Crees que estás hablando de Nuevo León, pero terminas hablando de Corea del Sur. Digo, perdón, pues Kia está metida en un problema ya no solo en Nuevo León, también en Corea del Sur, ¿no? Crees que estás hablando de telecomunicaciones, pero estás hablando en realidad pues de otros actores que están preparando temas. Y creo que entender eso va a ser muy útil, que esto no es ir detrás de tres peces gordos, como decía el expresidente Fox, ¿no? Es desmantelar redes que bloquean el desarrollo del país, que se apoderaron de Veracruz y que están metidos en el Congreso, en los tribunales, en el Ejecutivo del Estado, que hacían negocios con el gobierno de Veracruz y que lo han hecho por años. ¿Cómo desmantelas esto? Bueno, pues va a tomar no tiempo en el sentido de que tenemos que esperar una generación, Javier. Va a tomar tiempo porque lo que estamos es reconstruyendo las relaciones entre actores que se habían sentado a la mesa y tenían una relación, por decirlo menos, disfuncional y por supuesto que afectaba a todos los demás. A ver, Eduardo, si pudieran, digamos, si ustedes formaran, hay algo que dices que es muy importante, es decir, la forma en que se eligió a los consejeros ciudadanos fue de una manera, la forma en que se va a elegir al fiscal es de otra manera, en donde cotas y cuates, ¿no? Pero te preguntaría, a ver, más que el perfil, porque el perfil creo que está muy definido, ¿cuál tendría que ser el mecanismo para que nosotros supiéramos con la mayor de las certezas que la persona que quede, por lo menos de aquí al próximo 30 de noviembre, es la persona que puede echar a andar y que va a adquirir auténticamente un compromiso? Mira, un tema que yo creo que los senadores discuten poco, a veces porque ellos están en la misma situación, es si esta persona está libre de intereses. A ver, todos decimos autonomía, independencia, con mucha libertad, pero lo que quiere saber es si estas personas van a encontrar ciertos intereses en el conflicto en el momento de hacer su trabajo. Te pongo un ejemplo. Si alguno de ellos tiene un crédito muy grande con un banco, por razones personales, no estoy diciendo por corrupción ni nada, tiene un crédito muy grande con un banco y resulta que ese banco está en una de las redes de corrupción de alguno de los estados, ¿cómo va a manejar la situación? Cuando se le aproxime el ejecutivo del banco y le diga, oiga, no nos mencione, con eso es suficiente. Y nosotros podemos renegociar su crédito. ¿Cómo lo va a manejar? ¿No? ¿Cómo va a manejar que, por ejemplo, tenga interés? No sé, él es accionista por razones personales en una empresa global que es acusada de corrupción, o de Brecht, ¿no? Y dices, ¿cómo vas a manejar el tema? Claro, no. La otra cosa que yo creo que los senadores deberían de preguntarle a los candidatos, oiga, ¿cuál es su política criminal en este asunto? Porque no va a poder resolver el escándalo de la Gina en Nayarit y el escándalo de... ¿Cuáles va a escoger? ¿Con qué criterios va a escoger? Porque sí se necesita criterio. Y ese es un tema muy importante en un fiscal, que te puede decir con toda tranquilidad, mire, revisé todos estos asuntos y creo que lo que en este momento necesita el país es concentrarse en los gobernadores o concentrarse en los casos de corrupción que ya pues, son confesos. El caso de Brecht, ¿no? Es un delito confeso ante las autoridades de los Estados Unidos. ¿Qué maneja tan oscuro tiene el tema en el país, no? Entonces, me voy a concentrar en estos asuntos. Yo creo que eso sería muy importante en esos 10 minutos que tienen, decir, ¿a qué se va a concentrar? Y el último tema. Yo creo que ninguno de nosotros quiere encontrarse en 3 semanas con una revelación de Proceso, La Jornada o Reforma, el diario de su preferencia o el semanario de su preferencia, en el que la persona que se seleccionó casualmente no había pagado impuestos, o había eludido, o había... No, es un revés general. Por eso es muy importante que de entrada revele cuáles van a ser los riesgos, sus límites y su visión de la Fiscalía, y lo haga abiertamente, ¿no? Es decir, creo que estamos muy acostumbrados a pensar en Los Ángeles de Madison. No, mejor díganoslo, ¿no? Mejor díganos qué nos vamos a encontrar, porque claro, lo peor que nos puede pasar es que nombremos, ya nos pasó recientemente, a un fiscal para delitos electorales y después 8 días de revelaciones sobre contratos y relaciones que pueden ser legales, ¿no? Sí. Pero que en ese momento no se conocían. Yo creo que esa va a ser la función central del Senado. Eso podría serlo químicamente puro. Pues cuando menos lo va a hacer potable.
Está mejor esa definición. Está mejor. Químicamente Sí, potable. Estoy de químicamente acuerdo, potable, sí, estoy de no otro acuerdo. no. A ver, Edna, ¿qué atribuciones, aunque sea de aquí al 30 de noviembre, qué tan poderoso o poderosa será el fiscal anticorrupción? No, pues yo creo que en el esquema en el que va a tener que trabajar el fiscal anticorrupción, poco potente. Sí, ¿verdad? Porque pues tiene pocas capacidades. Hay que reconocer que va a llegar a una oficina donde hay ministerios públicos que no están pues, capacitados para hacer persecución criminal, investigación criminal en estos casos. Y estos son delitos económicos, que es muy importante. Sí. No son delitos penales tradicionales, ¿no? Exactamente, Eduardo. Además, ya hay una oficina en la PGR que tiene pues, este mandato, ¿no? Pero pues en los últimos años no ha trabajado correctamente, no ha generado las capacidades, la experiencia, el expertise, pues las intuiciones, ni tiene los mecanismos para poder reconocer, identificar y armar casos respecto a estas grandes redes, ¿no? Entonces, sí creo que puede hacer cosas en cuanto a ir generando esas capacidades, ir por lo menos haciendo el diagnóstico el punto de partida de esta Fiscalía Anticorrupción y todo lo que necesita generar. Creo que puede ir acumulando inteligencia, generando información que por supuesto se irá acompañando de la plataforma Nacional Digital, que contendrá mucha información y que será una fuente de información fundamental para el trabajo de un fiscal en estas materias. Entonces, sí creo que está limitado, pero creo que alguien tiene que empezar a hacer el trabajo, Javier. Y este fiscal, creo que si hay una elección acertada, puede rápidamente identificar las debilidades, hacer un diagnóstico de arranque y empezar a generarlas para poder hacer una entrega, por lo menos, de una Fiscalía Anticorrupción con los mínimos. Con los mínimos. Creo que eso es lo que puede hacer este fiscal. A ver, en la experiencia de ustedes, entiendo que que son como muchas voluntades las que se deben de sumar para un proyecto de esta naturaleza. A ver, ¿el presidente de la República tiene voluntad o no tiene voluntad o hace como que tiene voluntad? Yo creo que es intermitente su voluntad en este tema. La verdad es que creo que no le ayuda el hecho de que sigue pensando que la corrupción es cultural. Sí. Entonces, su propia aproximación al tema le impide ver que está transformando mucho más con un sistema anticorrupción de lo que él mismo reconoce. Creo que valdrá la pena que reconsiderara su posición, o sea, dejara pensar por un momento, ¿no?, que este es solo un problema cultural y empezar a ver qué sí puede hacer el Estado mexicano para esto. Y entonces instruir a su procurador para ser un aliado del nuevo fiscal anticorrupción. Creo que ahí es donde aquí sí, el que no tengamos autonomía todavía en la PGR resulta muy útil. Si el presidente instruye al procurador en convertir en su principal tarea y apoyar al fiscal anticorrupción, puede moverse el tema. Yo creo que a nadie le gusta que le aten las manos. Y creo que menos a los políticos. No. Entonces, yo creo que van a actuar de manera determinada cuando no tengan alternativa. Cuando vean a una sociedad organizada, cuando vean que los costos de la corrupción son ya intolerables. Y creo que nos hemos acercado a ese escenario. Como nunca, el tema de la corrupción está en nuestra agenda, ya no como un hecho, como un dato de nuestra forma de operar, sino como un problema público que cobra vidas, sí, que genera retraso. Creo que ya está identificado de esa manera y creo que ya hay suficiente masa crítica, ciudadanos interesados en el tema, dispuestos a trabajar en esta dirección, y creo que eso es lo que va a hacer que haya una dialéctica, un diálogo entre ciudadanos, políticos, clase política, gobernantes, que nos haga finalmente avanzar en este camino de fortalecimiento institucional, porque creo que no hay otro, Javier. O sea, creo que sí tenemos que trabajar en un cambio cultural, pero creo que se retroalimenta. Y tenemos que tener instituciones que acoten el poder, que, como decía James Madison, como no somos ángeles, que puedan ponerle límites. Sí, bueno. A ver, se acaba el tiempo así rapidísimo. ¿Tendría el Senado que tener una especie de consejo asesor en este proceso?
Hay distintos académicos y especialistas que se han Está bien. acercado al Senado para acompañar el proceso. El día de hoy se va a hacer pública una lista con estas personas y creo que es sano que haya otros actores involucrados discutiendo con ellos. ¿Tendremos fiscal? Yo creo que tendremos fiscal. Yo creo que ya es muy costoso aplazarlo de nuevo y yo creo que ya hay una expectativa de este nombramiento. Entonces yo creo que en los próximos días tendremos fiscal. Eran buenos candidatos ustedes, pero no me hacen caso. Pues soy politóloga. Exacto. Sí, es el problema, es que no son abogados. No somos Sí, abogados. Sí, pero eran buenos candidatos. Bueno, siempre es un gusto. Muy agradecido, ¿eh? Muchas gracias a ti. La verdad. Oigan, sigamos con el tema Con mucho y con gusto, ustedes. Muchas Javier. gracias, Eduardo. De verdad, gracias. muchas gracias. En verdad, gracias. Bueno, vámonos directamente. Vamos a una pausa y vamos a hablar con el maestro Renato González Mello, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Va a ver qué buen personaje.